Hoy ha venido mucha gente a despedir a Robe Iniesta. Gracias por acompañarnos. Hay que acompañarse en el sentimiento. ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, pues yo esperaba que estuvierais peor. Porque por aquí estamos jodidos, bien jodidos. Vamos a hacer una dulce introducción al caos porque se ha muerto Jesucristo García, el antimesías de barrio, el rey del barro, el poeta desarrapado que arropaba los destrozares de la minoría absoluta con las canciones más extremas y más duras, pero también más tiernas. ¿Cómo quieres que escriba una canción? Primero tiene que salir un poquito la chispa, ¿no? Lo que es el tema, la base estrictamente, ¿no? Muchas veces sin colocar ni nada. Pero hasta que no sale eso, las canciones salen directamente del corazón, ¿no? Y si no te sale del corazón es difícil, ¿no? En eso la prosa es un poco diferente, ¿no? Es más cosa de la cabeza, ¿no? Pero la poesía y las canciones son más cosas del corazón, o te sale o no te sale. Donde nunca pasa nada. O te sale o no te sale. Y a él le salieron a borbotones las canciones de su corazón defectuoso, como nos contó en su visita a Carne Cruda, cuando vino a presentarnos su única novela, El viaje íntimo de la locura. Un título que resume la locura transitoria que fue la vida y obra de Roberto Iniesta Ojea, el Robe, alma imperecedera de extremo duro. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovation. Y después de la dulce introducción al caos en el que nos ha dejado su muerte, queremos despedirle no con amargura, sino con la alegría que a tantos y a tantas dio este Pepe Botica descolorío, desigual y un poco confundido, con sus canciones prohibidas de amor, dolor y droga. Se fue a los 63 años sin avisar por la vereda de la puerta de atrás el bardo con aspecto de druida derruido que bramaba a ratos y a veces susurraba con voz desgarrada y desgarradora a los desgarros y los desarraigos del corazón. Se fue después de haberse repartido casi del todo porque al menos quería repartir de nuevo sus canciones en directo en una nueva gira que tuvo que cancelar. Si me espera la muerte traicionera y antes de repartirme del todo me veo en un cajón, que me entierren con la picha por fuera pa' que se la coma un ratón. Se fue después de repartir canciones transgresivas en las que escupía flores por la boca y esculpía poemas sucios que encogían el alma al mismo tiempo que la ensanchaban. Ama. Después de repartir amores, lágrimas y sonrisas para agilar a las almas social adormecidas y apartarlas del camino social alquitranado donde se te pegan las pezuñas. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas y escuchara en las mentes social adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Y después de hacer el indio al frente de Extremoduro con los que voló alto y libre al sol y al viento y también cayó bajo porque volar sin alas y con drogas y alcohol tiene riesgos. Abrir los brazos, la mente y repartiros, que solo se enseñaron el odio y la avaricia, y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. Puede que se dejara llevar y que se subiera pasadísimo al escenario, puede que levantara la voz y a veces se metiera con el público, puede que hiciera el payaso y que hay días que fuera un cretino, pero cuando uno le escuchaba no podía dejar de pensar. A ver qué me dice después, payaso, me tiembla los pies, rasurado, me dice que todo colorido me empieza a besar. A ver qué me dice después, soy cretino, me tiembla los pies, rasurado, me dice que todo conocido me empiezo a pensar. A ver qué me dice después. Porque siempre fue un poeta que te hacía temblar por su forma de escribir renglones torcidos con buena letra y poesía mal hablada que sobrecogía, a su manera, siempre a su manera. Voy buscando lo que quiero averiguando a mi manera. No me gustan los maderos
banderas, ni la Virgen María, ninguna ideología. Una manera única de abrirse en canal y mostrar sus heridas sin pudor, de meter el dedo en la llaga y hablar a tumba abierta de la soledad y el asco, de la rebeldía y la rabia, del amor y del cielo, del abismo y el desenfreno. Una manera única que le convirtió en la banda sonora de varias generaciones, para las que era ese amigo del alma que, acodado en la barra del bar, sabe poner en palabras nuestros desvelos y desvaríos, nuestras caídas y nuestros tropiezos. Rever el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder qué guarrada sin ti. Y así fue mezclando la droga con el desfase, Antonio Machado con el punk, a Miguel Hernández con el rock, los grandes éxitos con los grandes fracasos y las rupturas sentimentales y profesionales con las amistades. Porque cada vez hacía más amigos entre el público este extremeño de Plasencia. Ay, 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 ¿dónde está? Ay, 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 mis amigos. Ay, 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 encerrados. Ay, 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 sin motivo. Este extraterrestre que tenía una pedra y que empezó vendiendo maquetas y acabó tocando para todos los públicos, que empezó haciendo canciones agresivas y acabó componiendo canciones progresivas y discos majestáticos y mayéuticos, orquestales y conceptuales, con movimientos más que canciones y hasta con interludios. Dejo las ventanas sin cerrar y la puerta abierta por si me entran ganas de escapar, que no tuviera que esperar, que nada me entretenga. Y dejo las canciones sin final por si un día quiero regresar y nada fuera cierto. El animal que empezó con Extremo Duro y sus 1000 formaciones y acabó volando en solitario y dejando la puerta abierta a su regreso, que no se pudo producir y ya no se producirá, porque el hombre pájaro hizo su último vuelo. Hoy tampoco he probado bocado, ya comeré mañana. Sé que estoy más delgado y he perdido las ganas. Necesito que vengas tú para sujetarme. Necesito que vengas, que se me lleva el aire. Se lo llevó el aire, nos mandó por fin a todos a tomar por culo y ahora nos preguntamos dónde coño se habrá metido. Digo yo que estará en la calle Esperanza sin número. Espero que ahí Jesucristo García se encienda un canutito y se diga: a que voy y resucito. Nací un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? Pues ya solo le faltaba morirse antes de tiempo. Y aunque engañó a Satán con el día de su muerte y se pasó la vida jugando con él al escondite, al final le acabó cazando. No resucitará porque debía de estar harto del todo ya. Pero como todos sabemos, su espíritu es imperecedero porque sus canciones seguirán para siempre aleteando en nuestras cabezas. La cuenta de las veces que te amé, desquicié tu vida por ponerla junto a mí. Vomité mi alma en cada verso que te di, que te di. Olvidé, me quedan tantas cosas que decir, que decir. Por conocer a cuánto se margina, un día me vi metido en la heroína. Aún hubo más, menuda pesadilla, crucificado a base de pastillas. Soy Evaristo, el rey de la baraja,
Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Qué tal se oye el programa? Soy Kelu Robles, técnico de sonido de Carne Cruda, la que se encarga de que puedas escucharlo, de realizarlo en directo y de subirlo para que lo disfrutes. Y un programa con un sonido tan profesional no puede ser independiente sin tu apoyo, así que entra en carnecruda.es, pincha en Acte Productor y haz tu donación. Te dejo seguir escuchando. Chao. Escúchame, te has quedado a gusto, ¿no? Hombre, había que hacerlo, ¿no? Tú ya el resto del programa calladito. Bueno, ya hemos echado la lágrima, Sí, ya hemos echado la lágrima, sí. Ahora vamos a celebrar a este hombre que se asomaba al fondo del abismo a riesgo de perder el equilibrio y que bramaba mensajes escondidos en su aullido. Como para muchos de nosotros, supongo, será la gran banda sonora de nuestra vida, que nos ha acompañado desde niños. Crecí en los 90, soy inmigrante y el primer concierto al que me llevó mi padre aquí en España fue el de Extremoduro, en Santiago de Compostela. Una pequeña sala, olía mal, estaba oscuro y es uno de los mejores recuerdos que tengo en mi puta vida. Para mí Robert ha sido el poeta que ha sabido ponerle palabras muchas veces a sentimientos que no sabía explicar y daban el clavo siempre. Incluso en cada gira, cada concierto que daba, que estaba en un momento vital distinto, me hacía sentir y entender de manera diferente cosas de mi vida. Es magia. Recuérdame de qué está hecha la vida, que a veces se me olvida la razón, y alégrame esta amarga despedida. Recuérdame de qué está hecho el amor. Pues ya lo escucháis, para Kelly fue la banda sonora de su vida, para Nuria era magia, y no sé para Quique Baba, letrista, biógrafo musical y rockero por excelencia, ¿qué fue? Crudo Díaz, Quique. Bueno, que fue, que ha sido y que será, ¿no? Porque Robert siempre ha sido desde el minuto cero, desde el kilómetro cero, un absoluto referente, tanto artístico como vital. Tú lo conociste allá por el año 89 con tu inseparable Quique Turrón, al que mandamos un abrazo. Cuentan las malas lenguas o las buenas que os inventasteis un programa de radio solo para conseguir una entrevista con el Robe. No, nos inventamos un programa de radio para conseguir discos gratis. Bueno. Nos dimos cuenta que si ibas a una discográfica, por medio de otras cosas que no voy a contar, y presentabas un carnet de radio y decías, hola, pertenezco a radio no sé qué, pues te daban discos gratis, objetivos lo llamaban entonces, y descubrimos de ahí que además, si escribías a las maquetas, te mandaban maquetas nuevas. Ajá. Entonces, en una revista vimos, hay un grupo nuevo de Extremadura que se llama Extremoduro y tiene una maqueta, tal cual, pues pedimos 2 o 3 maquetas. Y claro, aquella fue la maqueta. De todas las demás nos olvidamos y aquello nos llegó como la Biblia. Por entonces Quique y yo éramos muy de Tom Waits, de Bruce Springsteen, de Patti Smith, ¿no? De la música anglo, y pensábamos que no había nada hecho aquí que pudiera dejarnos tan absolutamente fascinados como todos los que acabo de mentar. Hasta que llegamos a escuchar, pues empezaba con Extremadura una cara y la otra se abría con Jesucristo García. Íbamos con aquello como la absoluta Biblia. O sea, mira lo que acabamos de descubrir. Y a la de 3 semanas de mandar esa maqueta, llamó Robe Iniesta a mi casa. Yo vivía con mis padres todavía entonces, era estudiante. Y me dijo, oye, chavales, mira, que voy a ir a Madrid a mover mi maqueta y como sois los únicos que conozco de medios, que me vais a entrevistar. Y dijimos, claro, obviamente te vamos a entrevistar. Era la primera entrevista que hacíamos, no teníamos dónde publicarla y nada, le preguntamos, vale, pero ¿cómo nos vamos a reconocer? Daos cuenta que no era en las redes. Y dijo, quedemos en el kilómetro cero y además yo voy a llevar una camisa de flores. Y era, tócate los pies, ¿no? El turrón y yo, o sea, este nota con las canciones que hace. Con camisas de flores. De pronto va a llevar con una camisa de flores, era un hawaiano, yo que sé, venga, pues vamos para allá. Y efectivamente lleva una camisa de flores de estas grises de rastrillo que vendían así.
O sea, que parecía el vendedor de las camisas de flores de los rastrillos, ¿sabes? Y a nosotros era fácil reconocernos porque por entonces íbamos con un litro en una mano y un peta en la otra, fuéramos aquí o donde fuera. Y nada más nos vimos. Nos llevó a un Amor a primera baretillo, vista. Efectivamente, echamos la tarde allí, sacó allí costo, probad el costo de mi tierra, que el vuestro está muy seco, tal y cual. De la entrevista no recuerdo absolutamente nada, claro, porque no llevábamos grabadora, no llevábamos boli ni papel, nada. Entonces, no sabíamos cómo se hacía una entrevista, solo recuerdo que pero dijo, luego a mí solo me gustan dos grupos, ya, Leño y ACDC, esa me acuerdo. Ajá. Y que nos cantó una canción que no venía en la maqueta que se llama Amor Castuo. Entonces se puso allí a cantar, no, voy a cantar una que es buenísima, me levanté hasta los huevos de vivir, te vi pasar y ahora ya he vuelto a sonreír. Pues buenísima, ¿sabes? Pero tú esto lo grabaste por lo menos en un casete o algo. Sin grabar y sin tomar notas, solo para ello, un público privilegiado. O sea, fue una entrevista íntima. Nunca salió a las ondas. No ha salido a esto que te estoy contando, que le gustaba el Leño y la madre que parió. ¿sabes? No teníamos medio. Eso sí, a la de ni 2 cabeza, meses... ni cabeza. Bueno, ni pensábamos en aquel momento, sinceramente, ni que yo me terminaría dedicando a esto, ni que ese señor sería el gran poeta del rock en español, ¿sabes? Él tenía 27 años y yo 18, ¿sabes? Qué gran primera anécdota para empezar. Por cierto, también qué gran camiseta te has traído, Quique. This Machine Kills Fascists, el bueno de Woody Guthrie, que llevaba eso escrito en su guitarra. Pues de quien le hizo la primera entrevista a quien le hizo una de las últimas. Hay muchas flores, mucho color, muchas metáforas. Repites cosas, pero que no significan lo mismo en unas canciones que en otras. Una flor muy breve que dura muy poco tiempo, muy bonita, una belleza muy efímera, ¿no? Algo que hay que disfrutar en el momento. Si pasas por un sitio y está muy bonito, muy lleno de amapolas, quizás pasas dentro de 3 días y ya es totalmente distinto. Es un poco como el título del disco, Se nos lleva al aire, invitar... Estamos escuchando la entrevista que le hizo Elisa Muñoz de Fuego y Chincheta en Cadena SER. Crudos días, Elisa. Pues sí, pero claro, me llevó esto, ¿no? Me llevó la suerte de haber sido, no sé si la última, porque no lo he comprobado, la verdad. Debe de ser. Pero una de las últimas, porque fue en agosto del año pasado y luego ya al poco tuve que cancelar la gira. Y qué casualidad que habéis elegido este corte de las amapolas, porque claro, yo he vuelto a escuchar la entrevista estos días. Y este me llegó bastante profundo porque luego hacía una reflexión muy bonita de lo importante que es vivir el presente, que el presente es todo, decía. Es que el pasado ya pasó y el futuro no lo sabemos. El presente es todo. Además, luego le preguntábamos también cuál era la canción de la que se sentía más orgulloso y decía que la última, El poder del arte, era además. Que eso conecta también muy bien con lo que era él, ¿no? Su filosofía, cómo se aferraba a la creación, a componer para seguir viviendo. Que hasta el último momento hizo un discazo, como era Se nos llevó el aire. Se nos lleva el aire. De hecho, otra cosa que me emocionaba mucho también, que el año pasado también le vi en directo, es que había muchísima gente joven en sus conciertos, que esto no es fácil. Sobre todo cuando ha sido quien fue él, ¿no? Que es que ya con Extremoduro lo había conseguido todo. No tenía por qué seguir demostrando que era el mejor. De hecho, él no lo hacía por eso, que era lo bonito, ¿no? Que ese es el secreto. ¿Qué descubriste tú en esa entrevista? Pues mira, fue una entrevista que vosotros, estamos aquí 3 personas que le hemos entrevistado y mira que no era fácil entrevistarle, ¿eh? Cada una... Sí, es verdad. La tuya, de hecho, tiene una intrahistoria también curiosa, ¿no? El método de llamada... Bueno, he descubierto estos días que por lo visto siempre lo hacías, sí. Vale. Pero sí, es verdad que nos dijeron, no os podemos dar el teléfono, os va a llamar él a una hora concreta y... ¿Desde un número oculto? Desde un número oculto, eso es. Y entonces ese momento de estar esperando esa llamada, yo lo recuerdo con muchísimos nervios. Fíjate, yo creo que nunca me he puesto tan nerviosa con una entrevista. Porque además Robe imponía. O sea, no sabía si te iba a decir, vaya mierda de pregunta que me acabas de hacer. O sea, eso podía suceder perfectamente. Entonces, recuerdo nervios. Y recuerdo con mi compañero Carlos Cano, que fue con el que hice la entrevista, estar un buen rato en plan, venga, lo coges tú, no, lo cojo yo. Venga, tal. Venga, va, le dejé a él porque era todavía más fan que yo. Entonces dije, venga, la coges tú. Y cuando descolgó dijo, llevo toda mi vida esperando esta llamada. Y ya empezamos a hablar. Pero ¡qué bonito! Sí. Es cierto que nunca tuvo miedo de hablar claro y directo en las entrevistas, pero sobre todo desde sus letras, sus conciertos o desde un atril ante los políticos, como hizo en 2014 al recibir la medalla de Extremadura. No voy a pedir una utopía, no voy a pedir la paz en el mundo, ni que prohíban matar elefantes, ni que se acabe el hambre, no. Necesitamos locales,
locales de ensayo, locales para hacer talleres de escritura, de pintura, de escultura, locales para los creadores, locales para los chavales, para que vayan a hablar o hacer lo que les dé la gana. Y los necesitamos en todas las ciudades y en todos los pueblos de Extremadura. No te esperes verborrea, puedo estar 100 años sin hablar. Aprendí a cerrar la boca en un penal, que aunque esté lejos ya, siempre me quedará la mueca de los desalmados, la ira de los destronados, los besos de dientes rotos. Y detenerme en tu locura hace que el mundo esté a mi altura, le da cuerda a mi reloj, cierra la puerta de la obligación. Me sobra el mundo si tengo tu... Esa verborrea que lo caracterizaba es el título de la canción que Poncho K sacó en colaboración con el mítico guitarrista de Extremoduro Iñaki Uojo y con Robe en 2013. Me perdí en el mismo laberinto que se me escapó algún pellizquito en la piedra. Me quedé en el rellanito con los gamberros. Y ya que hablamos de gamberros, aquí está Poncho K. Crudos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, encantado de tenerte aquí, gracias por Igualmente. Contestar a la invitación. ¿Cuándo conociste a Robe y qué ha significado Extremoduro en tu vida y en tu carrera musical? Lo descubrí, te refieres a musicalmente, sí, ¿no? Cuando lo descubrí, yo tenía 13 años, era un niño y ha significado todo. De hecho, fue la inspiración para que yo me dedicara a la música. La primera vez que escuché Del Toya, que fue su primera canción, me giró la cabeza, cambié la forma de consumir música, de sentirla y ya te digo, fue la inspiración que me hizo que me dedicara finalmente a la música. Y luego conocerle, ¿cómo debe de ser eso? Pues fíjate, yo qué sé. Lo conocí en 2008 en Valladolid, que me llevaron de artista invitado en un pabellón. Y creo que después, cuando ya pasó el concierto, es cuando hice un poco rebobiné y dije, hostia, he conocido a Robe, ¿sabes? Que es que yo lo he admirado toda la vida y admiro su obra por completo. ¿Por qué la admiras? ¿Qué es lo que tiene como poeta, como escritor de canciones? Primero, o sea, que yo creo que Robe iba acompañado también de su personalidad. No era solo como músico, sino que, aparte de que era muy carismático, que hablaba claro, era como que era un conjunto, ¿no? Tenía como mucha magia. Pero musicalmente traspasó el rock. Ya había muchas bandas en aquellos entonces que petaban, como Leño, como Barricada, pero él llegó a gustarle a un cani, a un pijo, a todo el mundo, ¿no? O sea, creo que acercó el mundo del rock a todo, al pueblo entero. Y pese a hacer obras artísticamente muy ambiciosas, quiero decir, él no dejó de seguir buscando hacer una obra difícil en algunas ocasiones, Quique. Bueno, yo creo que siempre ha sido ambicioso en su manera de crear. Además, muy único, porque yo recuerdo que tenía la manía de no escuchar a nadie más, para que no se le pegase nada. Decía, no quiero aprender de nadie. Entonces, cuando estaba en modelo composición, no escuchaba ninguna otra cosa. O sea, lo que él estaba haciendo y punto, ¿no? Precisamente creo que para nutrir esa ambición de generar algo novedoso para sí mismo, ¿no? Y creo que por el lado de la conceptualidad y de abrir a la orquesta es donde encontró ahí un filón que hubiera sido inabarcable. ¿Y tú crees, Elisa, que no se entendería su figura sin esa falta de filtro, sin esa facilidad que tenía para posicionarse? Hombre, sin duda, pero mira, en la entrevista también que le hicimos hablábamos de... No sé cómo le dijimos, pero que como estaba el panorama social, político, todo, que si no encontraba ahí inspiración. Y contestó que para eso nunca le había interesado, que él nunca quería adoctrinar, que eso era para otros, que lo que quería era emocional, principalmente. Y luego, si hacía reflexionar un poquito con alguna de sus canciones, pues eso que se llevaba. Pero que adoctrinar, en ningún caso. Y luego lo que decís de ir sumando capas, ¿no? En esta etapa en solitario, el ir introduciendo instrumentos como el violín, el oboe, el saxo, cómo fue creciendo, que también contaba en la entrevista que había sido de una forma muy casual, que en realidad no fue buscado por él, sino que le dijo al batería, oye, ¿a quién conoces tú que se pueda venir aquí en la banda? Y dijo, pues mira, conozco a un saxo muy bueno y el saxo conoce a un violín. Y entonces ya fueron ahí como viniendo, pero un poco solos, ¿no? Y cómo crearon ese grupo nuevo que le llevó a otro sitio, como decís. De artista maquetero a artista para todos los públicos, gracias a su talento innato para componer y para hacer sentir. Hablemos con alguien que conoce muy bien por qué y cómo escribía Robe Iniesta. Metiendo polvo en el cajón de los sueños, consigo
Le conocía tan bien que hasta le prestó sus palabras, aunque Robe en general no las necesitaba. Él es Sor Campana, Antonio Velarte, artista valenciano, uno de esos poetas malditos que brotaron en el underground de los 80 y cuyos poemas cobraron vida en canciones de extremo duro como Malos Pensamientos o este Ábreme el pecho y registra. Antonio, crudos días. Hola, buen día. Oye, ¿quién era el Robe para ti? Pues no nos conocíamos excesivamente, pero sí que nos conocíamos, en el fondo, porque compartíamos una forma poética, así, una estética social, etcétera. Sí, compartíamos mucho a nivel literario. ¿Lo llegaste a conocer personalmente? Sí, sí. ¿Y cómo era en las distancias cortas? Cuando estuve en Granada con él, que fue el tiempo que estuvimos tranquilos allí, estaba enfermo, estaba muy de bajón, ¿sabes? Entonces no le pude conocer en nuestro estado normal, ¿no? Era en el año 94 o 95, por ahí, y estaba jodido de la garganta, del oído, tal. Y bueno, tenía que cuidar y no pudimos departir demasiado. Pero me dicen que estuviste con él que fuiste a verlo a Granada, cuando se aisló y cuando estaba escribiendo las canciones de Agila, y que jugabais al ajedrez. Sí, sí. Y se mosqueó conmigo. ¿Por qué le ganaste? No, bueno, no porque le gané, sino porque cuando me dijo si sabía jugar, le dije que yo era muy mediocre y que no jugaba muy bien, vamos, que me ganaba mucha gente. Entonces le gané 2 partidas seguidas y me dijo, tú eres un cabrón, tío, ¿cómo que no sabes jugar? Oye, ¿y qué se siente cuando tus poemas cobran vida en una canción de extremo duro? Pues es alucinante. Tuvo un concierto en el año, sería en el 93, 94, y cuando entré justo en el estadio, en Chiribella, en un pueblo, había un montón de gente, evidentemente, y empezó a cantar Malos Pensamientos en ese mismo instante, y todo el mundo la cantaba gritando, entonces, no sé, me emocionó mucho, la verdad. ¿Qué crees que tenía la poesía de Robe, que tiene además mucho parentesco con la tuya, que ha llegado a tanta gente, que emociona a tanta gente tan distinta? Pues mira, yo creo que una parte fundamental de la poesía es la sinceridad. Y no cortarse en decir lo que sientes. Y algo que decía al principio, que decía Robe a veces, el tema de la razón, es todo corazón. No, para mí no solo es corazón. También hay cerebros, claro. Y razones. Sí. Pero bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que decías, salvo en eso. O sea, ahora te diría, qué cabrón, joder, no me lleves la contraria, ahora que no puedo responderte. Oye, y por último, ¿qué sentiste cuando te enteraste de la noticia de su muerte? Pues me jodió porque, ¿sabes? Alguien como Robe, que decía las cosas como las decía, tenía la fuerza que tenía, parece imposible que pudiera morir, ya. ¿Sabes? Pero bueno, en realidad no ha muerto, ¿no? Eso queda es. Su obra. Ahí queda su obra, aleteando en nuestras cabezas. Que es mucho más grande que él. Antonio Velarte, Sor Campana, muchísimas gracias de verdad por haber abierto aquí el pecho en Canal para contarnos lo que conociste de él. Solo darte un beso, Toñaco, muy buena, que soy el Babas. Nada, que Baba, ¿cómo estás, tío? Hace tiempo que no nos vemos, pero está bien escucharnos, ¿sabes? Así que un beso gordo, Rey. Y qué mejor sitio que hacerlo en esta república, ¿eh? Ole, claro que aquí sí. En Carne Cruda. Un abrazo muy fuerte. Disculpa. Sí. Quería saludar a Ramón también. Hombre, Saludos, claro. Ramón. Viene ahora. Está en la otra línea. Ahora se lo decimos, que está en la otra línea. Ya que le he preguntado por las letras, tú, Poncho, que también es escritor de letras y muchas se ven muy influidas por Robe. Sí. ¿Qué es lo que tenía él como escritor que lo ha hecho tan particular? Es que, claro, él introducía el amor y el guarrismo de una forma muy natural, ¿no? Yo creo que eso también tumbó las letras de todos. Nadie había dicho cosas como él, ¿no? Como él dijo, tan claras como quiero follarte, pero dentro de una letra de amor, ¿no? Yo creo que eso le distinguía. Pues así rompió muchos moldes y es verdad que no siempre fue una leyenda en vida. Se lo tuvo que currar mucho desde el principio. Toma primera, extrema y dura. Una palancana, tío. Desde que
que tú no me quieres, yo quiero a los animales. Y al animal que más quiero es al buitre carroñero. Es al buitre carroñero. Desde que tú no me quieres, yo todos los días me muero y alimento con mi carne en Monfragüe buitres negros. En Monfragüe buitres negros. Porque para grabar esta maqueta que llevaron de Plasencia a Madrid necesitaban pasta y el entonces batería Luisi Bonfanta se inventó un sistema infalible. Vender papeleta a 1000 pesetas, el auténtico crowdfunding, ¿no? En el que nos hemos inspirado mucho después. Y se las enviaron incluso a Felipe González y a la reina Sofía. De hecho, ella fue la única que respondió diciéndoles que la Casa Real no era un hospicio para músicos. Pero que le respondió, ¿eh? Flipante. Pero que con quede claro, que la corona no quiere saber nada de música. Ojalá lo hubiera escrito a mano en su despacho. Con las 250 que sí consiguieron colocar, financiaron Rock Transgresivo, el primer álbum de Extremoduro. Va a subir la marea y se lo va a llevar todo. No veas si noto la fuerza. Sobre esos inicios difíciles queremos preguntarle a Javier Menéndez, periodista y autor de Extremoduro y de Profundis, la única biografía autorizada de la banda. Javier, crudos días. Hola, buenos días. ¿Qué es el rock transgresivo que se inventó el Robe? Poesía y nitroglicerina. ¿Y en qué consistía? ¿Cómo se aunaban esos dos elementos? Bueno, es como si chocan dos planetas, ¿no? Es una cosa absolutamente única, diferente a lo que se hacía en el rock en toda España, y por eso él le pone una etiqueta que es también distintiva, ¿no? Él consigue una cosa absolutamente única y extraordinaria, que es condensar en una canción los elementos que utiliza cualquier poeta, que son la soledad, el existencialismo, el dolor, la incomprensión, y lo mezcla con una ferocidad, con una visceralidad que no se había utilizado con esa maestría nunca antes en la canción de autor. Sí, es cierto que no había ningún poeta que había, como decía antes Poncho y como acabas de decir tú, que fuera tan directo a la herida, o sea, que hablase tan desde el profundo dolor y desde sus tripas, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquello de Bunbury que dijo, cuidado, Robe es Robe y tú no. Es decir, en el caso de Robe era una piel, pero los que le han querido imitar se han puesto un mal traje. Ya. En ese sentido es absolutamente único, insisto. Javier, los inicios fueron difíciles, ¿verdad? Bueno, los 8 primeros años de Extremoduro fueron un constante caminar por un cable incandescente, ¿no? Tenían movidas con las discográficas, no tenían dinero para gasolina, entraban constantemente músicos nuevos y salían otros. Aquello más que una banda de rock parecía una banda de atracadores, ¿no? Y bueno, realmente si el grupo se mantuvo fue gracias a la tenacidad y a que Robe siempre creyó en su propuesta artística. Eso es innegable, hasta el último momento, porque pasó muchas penurias. Y fue además un músico nómada en el sentido estricto del término, es decir, él se iba asentando en distintas partes de España en función de la gente que se iba encontrando por el camino y que podía darle alegría a su grupo. Sí, y así por eso se habla de tantas formaciones que tiene Extremoduro, que a veces uno se pierde. Hubo hasta una era del caos, que allí cada uno de los que pasaba por el local de ensayo acababa formando parte de la banda, por lo menos durante un tiempo. Y bueno, de hecho hasta el segundo disco, Somos unos animales, del año 91, no empiezan a consolidarse como grupo. Y aunque a él no le gustaba nada que le asociaran con ellas, ya entonces hablaba de drogas en sus letras y en sus entrevistas. No necesito las para volar, prefiero el SD. No necesito verte para saber que no te olvidaré. ¿Te molesta que te cuelguen siempre el San Benito de las drogas? Va, me la suda un poco. Totalmente, ¿no? Sí. ¿Y has vivido en algún momento de tu vida, Robe, muy tirado por el tema de las drogas? No, que va. ¿Siempre No. lo has controlado?
Bueno, no sé si controlar pero tirado no. No, ¿qué va? ¿Y no te han jugado malas pasadas? Si te pones a preguntar a la gente, pues todo esto se mitifica demasiado, ¿no? Pero bueno, yo creo que soy feliz y lo he sido siempre y no me ha jugado ninguna mala pasada, ¿no? ¿Y lo recomiendas como experiencia vital? Bueno, yo recomiendo que cada uno haga lo que le salga de las pelotas, ¿no? Eso es lo que recomiendo principalmente, ¿no? Luego cada uno que sepa lo que hace y que sea responsable con las cosas que hace, ¿no? No solo vivo del aire, necesito tu alegría. No solo vivo del aire, de ponerme noche y día. No se lo cuentes a nadie, los camellos no me fían. Javier, ¿cuánto influyó la sociedad de los 80 y los 90 en esas letras de extremo protagonizadas por la marginalidad, los excesos, lo prohibido? La sociedad, perdona, ¿me has dicho? Sí, pues el ambiente que había y, digamos, todo lo que pasó en los 80 con las drogas. Bueno, vamos a ver, todos somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? A finales de los 70 empieza a entrar la heroína en España y no hay ningún tipo de control porque no hubo información. El Plan Nacional sobre Drogas que pone en marcha el Partido Socialista es del año, si no me equivoco, 1985. Ya había una legión de muertos por la heroína y había también una legión de zombies por las calles, ¿no? De yonkis. Lógicamente, salíamos de una larguísima dictadura de 40 años y ¿qué ocurre? Que viene una primavera superlativa, que es lo que se ha conocido como movida, ¿no? La gente lo que quería era despendolarse, divertirse, follar, volar, y volar, entiéndase, como drogarse, ¿no? Es decir, era un momento en el que la sociedad estaba muy poco politizada y lo único que querían era pasarlo bien, porque veníamos, insisto, de un duro invierno. Y así fueron haciendo obras que estaban rompiendo moldes poéticos, como bien decías. Voy a hacer un tambor de mis escrotos. Solo dejo solo una foto. Ya en ese primer disco las letras mezclan lo sucio con lo delicado, la denuncia con la resignación y el deseo con la ironía y hasta el humor, como están definiendo aquí muy bien los invitados del programa. Y en ese disco está ya Jesucristo García, ese himno que nos dio Evaristo, el rey de la baraja, el mismo personaje que marcó a Iván. Corría el año 97, yo tenía 8 años, era un crío, y recuerdo que a mis padres pues, les pedí una camiseta que me gustaba mucho, porque bueno, la marca Extremoduro me daba mucho morbo, ¿no? Porque sabía mis primos mayores. Y nada, un día en el pueblo, yendo yo andando tranquilamente, se me acercó el chungo del pueblo, como a 1 centímetro de la cara, y me dice: soy Evaristo, el rey de la baraja. No, me quedé todo pillado, dije, ¿quién coño es el rey de Evaristo? ¿Quién cojones es el rey de la baraja? ¿Quién coño es Evaristo? Con una mirada furiosa, pero a la vez cómplice, ¿no? Pensando que evidentemente yo conocía al grupo, ¿no? Y nada, luego investigué efectivamente quién era el rey de la baraja y bendito el día. Después llegaron del Toya y ¿dónde están mis amigos? Pepe Botica es un honrado traficante. Tomando copas me lo encuentro todos los días. Me cuenta historias de sus años en la cárcel. A veces había suerte, si tenía pasta salía. Y más tarde Robe nos regaló ese bizarrísimo experimento que fue Pedra. He aprendido a estar solo, a llorar sin molestar y a cagarme los calzones y a dudar. La verdad solo tiene un sentido, no me obligues a engañar. Si te crees todas mis mentiras, qué vacío debes estar. ¡Bomba! 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 Bueno, aquí ya venía su obra Sí. más conceptual y orquestal. Sí, aquello fue un disco canción de media hora que mezcla el hard rock con el flamenco y hasta el blues, una idea loca de Robe, incomprendida en su momento y convertida en objeto de culto después, en la que participó de varias maneras el ilustrador malagueño Manuel Castilla Ramone. Ramone, crudos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Oye, tu voz suena en el disco, pero también es tuya la portada, con ese simio con cara de cabrón vacilando con una piedra bajo la luz de la luna. ¿Cómo y por qué te sumaron a esa locura y tú que viviste ahí dentro? La portada, yo cuando conocí a Extremoduro y a Robert y esto, estaban, creo que con Del Toya, bueno, total, que era un disco como que también pues estaban haciendo, como decís, pues bastante experimental y que, bueno, pues querían una portada así cañera y eso, y me dijeron que a veces se me ocurría algo
Y bueno, pues no sé, fue... lo del mono lo vi claro, porque el mono era, pues eso, la parte animal esa, que bueno, pues, yo escuché primero el disco antes de hacer la portada, claro. Y entonces, pues, era una cosa bastante, pues eso, bastante animal, bastante salvaje. Y también era bastante marciano, bastante... Entonces lo de como un paisaje así extraterrestre o lunar ahí, con un animal ahí a punto de darte una pedrada, estaba bien. Después hiciste otras portadas míticas del grupo como Agila, el disco más famoso de Extremo, e Iros todos a tomar por culo. ¿Te daban alguna directriz? ¿Cómo hacías las portadas? ¿Cómo pensabas en ellas? No, que va. Robert era muy de eso también, ¿no? Lo que decía antes, lo que estaba comentando en la entrevista anterior, cada uno haga lo que le dé la gana, pues eso, pues... y confiaba en el trabajo y pues así era la cosa. Me mandaba el disco, me mandaba el título y bueno, pues haz tú lo que veas. Y siempre funcionaba la primera, vaya, ¿no? Cuando le mandaba como un boceto ya bastante terminado y venga para adelante. Y así la cosa, o sea, que había conexión bastante directa. ¿Qué hacías? ¿Escuchabas todas las canciones y buscabas como la idea que las resumía? Por ejemplo, la de Agila, que es quizá una de las portadas del rock más míticas de la historia de este país. ¿Qué pensaste? Sí, es lo que te digo. O sea, yo me escuchaba el disco así, desde el tirón y un poquito con la mente flotando, ¿sabes? O sea, sin fijarme demasiado en ningún detalle ni nada, y un poco como la impresión general que me daba a mí el disco. Y bueno, en el de Agila, pues lo vi muy así, muy colorido y como muy solar. Y luego, aparte, Robert me explicó también el significado de la palabra, porque claro, tampoco había escuchado nunca... Espabila, despierta. Claro, sí, una cosa así. Entonces, bueno, pues también lo vi claro. Y bueno, pues para mí Robert y Extremoduro era un poco eso. O sea, todo lo que venís hablando de eso, que hasta que llegó él un poco y le dio forma a esa forma salvaje de explicar lo bonito, antes se escribían letras de otra manera, hasta que bueno, fue el que puso un poco la pica ahí de cómo había que expresar ese tipo de emociones. Entonces pues yo lo veía un poco así, que como saliendo de algo fresco en mitad de un secarral, vaya, un desierto. El que tiró la primera pedra. Sí. Sí, el que tiró la primera pedra. Una pedra que se publicó a mediados de los 90 durante lo que se conoce como esa época del caos de Extremoduro. Javier, ¿tú crees que la gente no lo entendió en su momento? Es un disco difícil de asumir. Es quizá el disco más salvaje, voy a decir, de Extremoduro, aunque fue concebido para no ser un disco de Extremoduro y se publicó bajo el nombre Extremoduro por una imposición discográfica. Eso se explica bien en el libro y me lo contó además Robert. Es un disco, como digo, feroz, es un disco contra todo y contra todos, y lo que demuestra sobre todo, como antecedente, diríamos, de la ley innata, aunque son muy distintos, porque la ley innata es mucho más lírico, lo que demuestra es el caudal, el inmenso caudal creativo que Robert llevaba dentro. Es decir, los discos al uso tienen diques, cada canción es un compartimento estanco. En el caso de La Pedra o de la ley innata, hablamos de lo que es un disco conceptual como puede ser El Muro de Pink Floyd. En ese sentido, los discos de Robert podrían haber sido infinitos. Él, de hecho, me decía que cuando estaba haciendo La Pedra, la sensación que tenía era quemante, porque lo que quería era seguir y seguir y seguir, y le tuvieron que decir el resto de los músicos, oye, ya está bien, vamos a dejarlo, ¿no? La Pedra, hola Javier, soy Quique, ¿qué tal? Hola Quique, ¿cómo estás? La Pedra, hasta donde yo recuerdo, antes de que saliera, porque es verdad que Dro obligó a que saliera con nombre Extremoduro, ya rulaba en cintas, hacía por lo menos un año y pico que mucha gente la teníamos, y por lo que me contó Rob en su momento, y se hizo, y otros de los músicos que participaban allí, se hacía a trozos. Según terminaba de componer un trozo, cada uno de los músicos, el Selu estaba con Residente, Wojo con Platero y tú, él con los extremos, pues cuando podían se juntaban arriba en el norte, se ponían de aquella manera a encerrarse en el local y salía un trozo más de la canción y luego lo iban como pegando. O sea, fue un puzzle que duró mucho tiempo. Y quería preguntarle a Ramone, hola Ramone, ya que está por ahí. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Borico? Bueno, como casa, dos cosas que seguro que ellos ya las tenían, pero a mí sí me gustaría que las comentaras, que igual no todo el mundo sabe. Uno, en el disco
de Capitán Cavernícola, el primer grupo de Ramones, ahora tiene uno maravilloso que se llama Modern Mind, muy recomendable. Pero bueno, entonces figura Rob Iniesta como productor del disco. Esto no es muy sabido, pero bueno, Rob Iniesta es productor de un disco y canta en 3 o 4 canciones con Ramones. Y la otra es que dice la leyenda que Correcaminos, la mítica canción de Extremoduro, que le dio los primeros pases, vamos, es que se la enseñó, fuiste tú. Entonces me gustaría que contaras esos dos aspectos, ¿no? El Robe como productor y el Robe escuchándote a ti cantar el Correcaminos. Sí, bueno, como productor del disco de Cavernícola, en realidad el que hizo más de productor era Carlos el Sucio, que era el bajista de aquella época, que vaya, que en realidad de trabajo del productor lo que fue, le comió la cabeza a Paco Martín, que tenía la área creativa, se llamaba la discográfica, y Paco Martín, sin escucharnos ni nada, pues, si nos hubiera escuchado seguramente no nos hubiera sacado el disco, pues confió en ello y quería salir al Robe por ahí en medio y nos grabaron el disco ese, pues en una época en que, bueno, pues que los discos se grababan en estudios y la gente no se podía grabar los discos en su casa ni esas cosas como ahora. Y bueno, pues él, pues como siempre muy generoso, pues vino allí al estudio, estuvo cantando, nos daba sus ideas y bueno, y nosotros pues hicimos lo que pudimos porque nosotros, te digo, nos metimos en el estudio, éramos un grupo punk acelerado así que no sabíamos ni lo que era un metrónomo, o sea que estamos allí y pues claro, pues ellos no... Pues, ¿quién quiere un metrónomo a esas velocidades? ¿Y qué hay de la historia de Correcaminos? Eso, bueno, pues claro, porque también el Rob estuvo por Málaga una temporadita, paraba en mi casa. Y bueno, pues luego nos íbamos también de juerga, íbamos por ahí, y en una de estas pues terminamos en El Chorro, que es una zona que aquí en Málaga de acampada y de escalada, y nos fuimos para allá con las guitarras y terminamos una noche en una cueva ahí de mitad del monte, que encima ahí subimos con una candela y estuvimos con las guitarras y otro colega que tocaba la percusión con un cacillo de esto de cocina y estuvimos ahí pues horas y horas tocando y bueno, pues una de las que salieron fue esa. Y pues un cachito tú, un cachito yo, pero que era todo muy así, muy natural. Y él solía llevar siempre un aparatito una grabadora de estas pequeñas que habían antes, de una cinta mini de estas. Sí. Y solía ir grabando cosas. Y bueno, pues ahí grabaría, como a lo mejor, yo qué sé, 3 horas de eso. Y pues luego pues recopilaría y eso pues terminó saliendo en un disco. Fíjate qué bien. Elisa, ¿querías decir algo? Sí, yo vuelvo un poquito atrás al tema de las portadas, porque simplemente para contar una curiosidad, la semana pasada que se llenaron las redes de cosas de Robe, la bien querida contaba también que había hecho ella una portada también de Extremoduro, que bueno, no recuerdo ahora qué disco era, pero era una carretera con farolas. Son los recopilatorios. Recopilatorios, ¿verdad? Sí, eso me sonaba. Y que lo tenía súper claro, Robbie, que le había dado en este caso sí que pautas súper claras, quería esa carretera con la furgoneta parada y tal. Así que hay curiosidad. Una cosa que han recordado muchos sus músicos es que era extremadamente exigente, Javier. Muchísimo, muchísimo, pero desde el principio. De hecho, él... le tenían que arrancar los discos de las manos, ¿no? Realmente, porque habría estado en el estudio de grabación en cada uno de los discos muchísimo más tiempo, pero en aquel entonces él no tenía la fuerza como para lograr eso. ¿Qué ocurre a partir del éxito que tienen en Ágilas cuando él impone a las discográficas los tiempos? Y él es amo y señor. Mirad lo que pasó con Canciones Prohibidas, que yo creo que es el disco más salvaje junto con La Pedra, sí, de Extremoduro, que ahí se tomaron todo el tiempo que quisieron y a partir de ahí ellos publicaban los discos cuando entendían que estaban absolutamente rematados. Y eso, desde luego, es una demostración de fuerza. Y eso llega ya a su máxima expresión en solitario. Yo pienso en discos como Mayéutica, que es un verdadero despliegue de orquestación y de producción. De todo, porque realmente hay que entender la figura de Robe. Más allá, se habla mucho del poeta. Era un poeta. Pero también era un músico, era un artista total. Las atmósferas de los discos de Robe, sobre todo el Robe en solitario, nos están mostrando a un artista musical total, una persona que tiene una sensibilidad extraordinaria para entroncar el rock con la música clásica y que además le sale de una manera que dices, esto es absolutamente original, cuando todos sabéis que en la música original no hay nada, más allá de la huella digital del creador y de la personalidad y el carácter. Y él, desde luego, lo tenía. Lo tenía y lo cuenta muy bien Javier en su libro, en Extremoduro de Profundis, que es, digamos, la Biblia autorizada por el anti-Mesías.
Javier, ha sido un placer tenerte aquí, gracias por tus palabras y recomiendo mucho la lectura de tu libro. Me gustaría añadir una cosa, sí, por si favor. me permites. Me gustaría reivindicar en estos momentos la figura de Guojo. Es sabido por todos que Robe y Guojo no acabaron bien. Sí. Guojo, no quiero ni imaginarme el dolor que debe estar sintiendo en este momento. Porque más allá de que tú acabes mal con una persona, pasa hasta en los divorcios, cuando te enteras de una noticia de este calibre, de esta envergadura, notas un cataclismo interior, y yo sé que él ahora lo tiene. Y le hizo, lo sabéis, un bonito homenaje el otro día. Y eso que estaba hospitalizado. Hay que decir que sin Guojo, posiblemente Extremoduro no se habría profesionalizado. Yo sé que hay muchos puristas que defienden sobre todo la primera parte de la obra de Extremoduro. A mí, sin embargo, me parece que el mejor Extremoduro en todos los aspectos es a partir de Agila. Es una opinión personal, evidentemente. Pero Extremoduro se convierte en un grupo extremadamente, valga la redundancia, profesional, gracias al talento musical de Guojo. Más allá de que todo el torrente creativo, eso es innegable, era puro Robe. Pues creo que está muy bien decirlo en este momento. Yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Javier. No pondría el acento en cuál de las etapas de Robe son las mejores. Cada cual puede tener la suya. Incluso se puede mezclar y competir entre ellas. Pero lo que Guojo sí hace, desde luego, es poner un poco de orden en el sentido de poner un estudio con metrónomo, por decirlo así metafóricamente hablando. Sí, como dice Javier, el sonido se profesionaliza. Robe es capaz de hacer su carrera en solitario, porque ha aprendido muchas lecciones de cómo se trabaja con Guojo. Pues desde aquí también nuestro homenaje a Iñaki Guojo, allí en el hospital donde está, y está muy bien, Javier, que lo hayas recordado, porque es importantísima la figura de Iñaki. No puede analizar ni entender la trayectoria de Extremoduro si desgajamos a Iñaki de la ecuación. Eso es. Es una parte fundamental. Y así me lo expresó además Robe cuando hicimos el libro y tuvimos tantísimas conversaciones. O sea, él me lo dijo, no existiría el Extremoduro que conocéis todos ahora sin Guojo. Pues mira, ya tenemos el triunvirato. Tenemos a Ramón haciendo las portadas, a Iñaki poniendo las guitarras y todo el resto de la creación, el Robe. Javier Menéndez, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Otro para vosotros. Ramón, lo mismo te digo, un abrazo muy fuerte desde aquí. Mándale, Quique. Ramón, un besico. Chao. Un besico grande. Besos para todos. Besos Muchas para gracias. Todos. Y vamos a despedir con uno de los temas que formaron parte del ¿Dónde están mis amigos? Poncho se ha puesto Poncho K delante del escenario y va a tocar el Bribri Blibli. Es que era difícil de decirlo, ¿eh? Sí. Bueno, así lo cantaban ellos. Ey, un segundo, esta explícala, canción, Robe, sí. Cuando la hizo, dijo, chicos, a los Quiques, os he robado una frase del fanzine vuestro que se llama Buitre como el piste, os he robado una frase y le he puesto de subtítulo la canción. Y entonces se llama Bli, 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 en el más sucio rincón de mi negro corazón. Lo que Robe no sabía es que esa frase en realidad es una adaptación de Tom Waits. O sea que se la robó a Tom Waits a través de vosotros. El turrón, que fue el que la copió, ¿sabes? Así que ahí está, Tom Waits con Robe cantado por Bueno, Poncho. Robe era nuestro Tom Waits, así te lo digo. Me acuerdo de ti, me cago en tu muerto, no puedo dormir, me sueño que has vuelto. Con tu piel me siento mejor, ya no tengo sed, ya puedo bailar de flor en flor, me vuelvo a perder entre el edredón, me vuelvo a quedar sin sol, sin sol, sin sol, de tanto pensar, de perder el tiempo, de tanto privar. Por poco reviento, sueño con tu piel, me siento mejor, ya no tengo sed, ya puedo bailar de flor en flor, me vuelvo a perder entre el edredón, me pierdo sin sol, sin sol, sin sol. Me coge de la mano, yo me sueño con tu pelo, para estar tan colgado hace falta echarle huevo. Bli, 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 bli. Bli, 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 bli.
Os regalo mis canciones y me apuntan con el dedo. Mira por dónde va Robe, para mí que ya está pedo. Bli, 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 bli. Bli, 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 bli. Bli, 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 bli. Bli, 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 bli. Me coge de la mano, yo me sueño con tu pelo. Para estar tan colgado hace falta echarle huevo. Bli, 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 bli. Bli, 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 bli. Bli, 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 bli. Bli, 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 bli. Os regalo mis canciones y me apuntan con el dedo. Mira por dónde va Robe, para mí que ya está pedo. Bli, 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 bli. Bli, 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 bli. Bli, 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 bli. Bli, 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 bli. Bli, 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 bli. Bli, 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 bli. Bli, 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 bli. Bli, 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 bli. Bli, 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 bli. Me acuerdo de un concierto que vi yo en una grabación que decía ¡que todavía no voy pedo! Al terminar esta canción. Poncho K, de verdad gracias por sumarte a este homenaje y venir a tocarnos una canción y hablar de él. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Por cierto, no dejéis de escuchar los discos de Poncho K, ¿eh? Que no me entere yo. Pura maravilla. Además, en breve andará por Madrid haciendo unos cuantos días seguidos que lo va ¿Ah, llenando. sí? Vamos a decirlo. 3 días, 30 de enero, 6 y 7 de febrero en Salamón, Madrid. Muy bien, para la cuesta de enero, que siempre hace Eso falta. está muy bien, hay que levantarla. Bueno, pues no solo a ti te ha hecho cantar estos días el Robe, también a fans de todas las generaciones. Hemos puesto canciones a nuestros niños de Extremoduro, del Robe, y hoy día es parte de su repertorio musical. Y por supuesto, después de escuchar al Robe y reflexionar sus palabras, te quitas muchas capas de esas pegajosas de encima, pensando que hay más gente que siente como tú y que vive la vida de verdad, intensa y auténtica. Hay que ser más Robe. Por dentro de Dolores. Y le sobra el va. ¿Qué le falta a mí? No sé. Y se juega la vida. Siempre en causa perdida. Gracias, Robe. En el 1999, cuando tenía 19 años, tuve la suerte de que me naciera un primo y hacía muchas veces de canguro. Cuando era muy pequeñito, yo lo dormía en mis brazos cantándole Todos me dicen. Y hace 10 años tuve la grandísima suerte de tener un sobrino. Ese sobrino también fue dormido en mis brazos al canto de Me contó la mañana que estaba loco por ti, que mi vida ya no me importaba, mediodía me tranquilizó. Y así he criado a 2 personas estupendas. Me contó la mañana que estaba loco por ti, que mi vida ya no me importaba, mediodía me tranquilizó y me dijo que ya te vería. Me sacó un poco. Pues sí, se tranquilizó un poco después de la época del caos. Robe dijo basta. Como cada día el infierno me aburría, me fui de baile. Vi a la Virgen María calzada. Pero nada de bares. Se retiró a una casa cercana de Granada a escribir. Allí le visitaban Sor Campana, al que hemos conocido antes, y el guitarrista de Platero y Tú, del que hemos hablado también, el mítico Iñaki El Bojo, que se convirtió en su mano derecha. Y así fue como en febrero del 96 nació un disco que llegó como un tsunami, arrasando con todo aquello que en nuestras cabezas era el rock. No me levanto ni me acuesto día, que malvado 100 veces no haya sido. Un álbum en el que transforma la oscuridad en poesía a través de esos versos de Miguel Hernández y también de Neruda. Sucede que me canso de ser hombre, sucede que me canso de mi piel y de mi cara, sucede que se me ha alegrado el día, coño, al ver al sol secándose en tu ventana tus bragas, y empieza sola, sigo por ti. Y para hablar de ello hemos llamado a otro de nuestros analistas musicales de confianza, el escritor, guionista y productor Fernando Navarro. Fernando, crudos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, con mucha alegría de saludarte y de preguntarte qué supuso Agila para la banda y para el rock de este país. Bueno, yo creo que Fernández Flores lo ha contado muy bien, ¿no? Que fue el disco que profesionalizó a Extremoduro y que llevó a Extremoduro a las grandes audiencias, pero sin perder ni un poco, ni un atisbo de rock, ¿no? De la cultura que tenían en las letras, en el modo de mirar
Y para mí personalmente es un disco que marcó mi adolescencia y que me hizo ver por primera vez, de una forma mucho más clara que con otros autores, a un músico, a un escritor que tenía un lenguaje propio, ¿no? Utilizaba la poesía, citando gente como Machado, Neruda, Miguel Hernández, con un lenguaje absolutamente de calle, barrio bajero, un lenguaje incluso provocativo, pero sin dejar de meter todo el rato ideas sobre la existencia, ¿no? Con ese radical, no sé, tenía como un humanismo radical tremendo ese disco, y es algo que va a ser seña de identidad de Robe desde entonces y desde... De hecho, tú en tu preciosísima columna, la que escribiste de madrugada en El País cuando te enteraste de su muerte, recuerda que se ha llegado a asociar el universo de Robe con la filosofía irracional de Nietzsche, pero bastaba con charlar un poco con él para saber que lo suyo era más de andar por casa. ¿Por qué? Sí, bueno, a ver, yo me enteré de la muerte de Robe porque me llamó la redacción de México del País y me despertó a las 5:30 de la mañana para decirme que Robe había muerto. Y bueno, me puse a escribir ese artículo pensando un poco con la música de Robe todo lo que a mí me había supuesto la figura de él desde que le conocí de adolescente, como decía, escuchándole, pero también porque tuve la suerte de entrevistarle en persona. Y es verdad que le había asociado, habían salido incluso estudios a raíz de, bueno, está el libro los libros que habéis comentado vosotros de todos los autores que tenéis ahí hoy, que están analizando siempre la figura de Robe, pero incluso habían salido estudios académicos que habían estado estudiando la posible filosofía que tenían las letras de Robe con Nietzsche y con otros autores muy existencialistas en ese tipo, ¿no? Pero luego, claro, cuando estabas con él en persona, yo recuerdo cuando le entrevisté en persona, que me atendió con una bata de abuela y un té ahí en el... De abuela, no de abuelo, de abuela. Sí, no, o sea, una bata de estas que de guatiné. tenían las abuelas en casa siempre, Sí. porque hacía frío, era noviembre, fue después de una rueda de prensa de las que daba siempre cuando presentaba sus discos y que además eran multitudinarias, iba en todos los medios de comunicación. Pues luego me atendió a mí, bueno, a lo que es el País, atendió para estar hablando con él y recuerdo que tenía una manera de expresarse mucho más mundana, mucho más de andar por casa, que lo humanizaba mucho más, ¿no? Y eso a veces es muy difícil encontrártelo en la música española, donde hay un esnovismo o donde incluso hay personajes que intentan tener un discurso trazado de cada disco, y él no, era mucho más tranquilo y más fascinante hablar con él porque incluso te quitaba la idealización que podías tener de la figura, cosa que también demuestra su grandeza. Fernando Navarro, muchas gracias por estas píldoras sobre esa grandeza también intelectual y filosófica. Muchas gracias, un abrazo. A vosotros un abrazo. Pues ya ha dicho Fernando que quizá Agila fue el disco con el que se enganchó a Extremoduro, le pasó a muchísima gente. Paula también nos recuerda cuándo fue la primera vez que escuchó a Robe Iniesta. No recuerdo exactamente cuándo escuché la primera canción de Extremoduro. Lo que sí recuerdo perfectamente es cuando me di cuenta de su trascendencia. Siempre me ha gustado la poesía y recuerdo estar en mi casa leyendo Campos de Castilla, de Machado, con unos 16 o 17 años, y descubrir los versos que Robe tomó prestados para Buscando una luna, una de mis canciones favoritas. Robe con sus letras nos marcaba un horizonte utópico hacia el que caminar, cargado de amor y de cosas bonitas, al que no nos queda otra que agarrarnos desde lo más profundo de nuestro dolor. Salgo a pasear por dentro de mí, veo paisajes que de un libro de memoria me aprendí. Llanuras bélicas y páramos de aceta, no fue por estos campos del bíblico jardín. Pues en un jardín bíblico estuvo ayer Paula, productora de este programa, que hoy ha venido desde Plasencia, donde estuvo ayer en el homenaje a Robe Iniesta. Paula, ¿cómo estás? Pues estoy pasando un duelo. Sí, ¿no? Así es como estoy, la verdad. Tú sí que estás, como decía yo al principio, jodida, bien jodida. Sí, sí. Porque ¿qué era para ti Robe y qué sentiste cuando te enteraste de la noticia de su muerte? Aquí hubo personas que lloraron, en esta redacción, en esta república. Sí, yo llevo literalmente desde el miércoles sin llorar y es real. Bueno, yo me enteré de la noticia, fue como, no sé, una premonición extraña, porque me desvelé a las 6 de la mañana y, cosa que nunca hago, cogí el móvil y me metí en El País. Nunca lo hago porque creo que me impide seguir durmiendo, ¿no? Pero claro, me metí y leí la noticia, y me quedé, de verdad, me puse a llorar en la cama y no daba crédito, no me lo creía. Como han dicho antes, ¿no? Robe era una persona que en tu cabeza no se podía morir, era imposible que eso pasara. ¿Por qué? ¿Qué significaba para ti? ¿Qué ha significado su música? Su música me ha acompañado pues desde que tengo uso de razón musical, por así decirlo, y me da mucha rabia no haber nacido antes para haberlo disfrutado más. Uh-huh.
pero bueno, pues ha significado poder mirar al dolor y a la belleza de la vida al mismo tiempo, ¿no? Me ha enseñado, pues bueno, a que se puede estar realmente jodida en la vida y al mismo tiempo poder admirar la belleza. Ujú. Y bueno, muchas enseñanzas. Me ha acompañado muchísimo más que muchas personas a lo largo de mi vida, la verdad. ¿Qué tal ayer en el homenaje? Pues yo me fui desde Madrid, porque yo soy de Madrid, a Plasencia, hice 6 horas de cola. Y, Sí. y nada, o sea, muy bueno, muy sentido, pero sentía que tenía que estar allí. La verdad es que me alegré mucho de hacer el viaje, porque necesitaba despedirle, bueno, de esa forma, la verdad. Pues gracias también por venir aquí hoy a despedirle. Eso que nos contaba Paula es lo que le enseñó a ella, esto es lo que le enseñó a Albertucho. Me enseñó las llanuras bélicas de Machado, la única y peculiar conversación entre el caracol y las hormigas del imaginario de nuestro Federico. Me inculcó que piedra con piedra y pluma a pluma se fragua la esperanza, desde su admiración a Neruda. Crecí teniendo claro que prefería ser un indio a un burócrata y que tenía que ensanchar el alma como su gran amigo Manolillo. Abrir los brazos, la mente y repartiros, que solo os enseñaron el odio y la avaricia. Y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. Eso escribía en sus redes otro de los grandes herederos del robe, Albertucho. Rudos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Has madrugado para llegar aquí, ¿verdad? Joder, a las 4 de la mañana, creo que es la primera vez. Y estoy sufriendo porque tienes un tren ya mismo. Me tengo que ir, pero vamos a ir bueno. rápido, venga, Democrático. vamos al meollo. Has contado muchas veces que Extremoduro te empujó a ti a la música. El motor, Sí. el motor. Yo pasé de escuchar Camino de Chipiona de chico, los discos de Joaquín Sabina por mi padre, y el robe nos hizo a una generación que somos sus hijos, Sí. que se nos abriera la cabeza, que se nos abriera la imaginación y nos quitó de cualquier tipo de postureo que hay en la música. El postureíto de Sí. robe pasaba de eso y eso nos enamoró a todos muchísimo, ¿no? Y seguiste esa estela, ¿tú crees? Totalmente, totalmente. Fue, bueno, de hecho yo estoy intentando recordar desde cuándo lo conozco y es como si fuera mi tío, ¿sabes? Yo no sé, al final he dicho, creo que fue el disco del Día de la Bestia, fíjate lo que te digo. Sí. Y yo me acuerdo con 12 años cogerme un autobús para irme a Sevilla, a la tienda Virgin, porque había como un libro que salía Robert en la portada, para yo saber cómo era el nota, Claro. para ver su cara, porque nos dejó completamente, a nuestra generación, completamente la cabeza, bueno, obsesionados y nos pusimos a escribir como locos. Y efectivamente era un nota, lo Sí, comprobaste. totalmente, como el gran Lebowski, dice yo. Bueno, Albertucho, Marea, La Vela Puerca, Pereza. Lo bonito es que los que bebéis de su música, cada uno la habéis llevado a vuestro estilo y a vuestras referencias. Ese es el rollo, ¿no? Claro. No imitar, ¿no? Hasta las bandas de cover y todo eso. Bueno, en fin, hay que hacer tus canciones y se tiene que ver prismas que dejan en ti los artistas. Pero las canciones tienen que ser tuyas y que se note. Lo bonito es que se note. Claro, ¿y a ti qué crees que te daba Robe? Como artista que también compone canciones y has escuchado Bueno, tanto la como música. ha dicho el Poncho, una libertad absoluta de lenguaje. Aparte de la poesía y de la sensibilidad, es como Bukowski, ¿no? Es la miel y la hiel, es lo áspero y lo suave. Lo que te enamora es esa dualidad tan bonita, porque nadie somos ni bueno ni malo, ¿no? Y la poesía tampoco. Claro. ¿Llegaste a coincidir con él? Nunca. Yo he sido como un peregrino que ha ido detrás. Me vino la Warner, me dijo, Albertucho, tú firma con nosotros, tú firma con nosotros que vas a tener una gira con el Robe Telonero. Mentira. Mentira. Ahora estoy en el Dromedario, que era su compañía. Claro. Sí. Oye, la Len, vente, coño, que cante Robe contigo. Tú vas O sea, que detrás de una eterna quimera. tú vas ahí detrás, pero bueno, da igual, el Robe ha supuesto tanto para mí, para mi manera de entender el arte, que bueno, que me da igual haber cantado con él. Yo he cantado con él todos los días. No has cantado con él, pero has cantado con el Drogas, Notos igual, con Miguel Capello, con Coque Maya, con el Quique, con el Cuchi, con Ariel Rock, con Fortudo Bus, en este Albertucho y los perros andaluces, 20 años ladrando. 20 añitos que llevo 20 ya. añitos Sí, ya, señor. ¿eh? Sí, Rápido se han fíjate. pasado. Es que empecé muy joven. Es verdad. Empecé muy joven. Ahí. Yo me vine para acá con el Poncho de chico, nos vinimos a descargar camiones y los dos cogimos vereíta. Vereíta. Vinimos sí, a las fiestas de Parla, de Alcorcón,
Nos cogieron los managers, los que siguen siendo mis managers, y bueno, y hemos tenido una carrera siempre los dos, pues muy natural y de canciones, y siempre pues en el rock y en la poesía y en la importancia de la escritura, de las letras, ¿no? Bueno, pues tenéis que escuchar este disco de Albertucho, al que quiero agradecer que haya cogido la vereda de la puerta de atrás para llegar hasta aquí, levantarse a las 4 de la mañana y tocarnos una canción. Hombre, eso ¿Cuál va a ser? lo más importante. Mira, voy a tocar Salir, que, claro, es una canción que me gusta mucho porque, bueno, la temática también me gusta mucho, ¿no? Claro. Seguro que Quique tiene alguna anécdota sobre esta canción. Tengo 1000 anécdotas. Creo que es el día de las varias veces que me habéis invitado a venir, que más me tengo que estar mordiendo la lengua porque te taparía de... A ver, sabes mucho más que yo del tema, o sea que dale. Pero fíjate, hoy, por ejemplo, cuando hablaba Paula, ¿no? Hablaban antes aquí sobre cómo te enteraste de la muerte de Robe, me venía a la cabeza... la primera vez que me enteré de la primera muerte de Robe, ¿no? Y esa fue mucho más demoledora. Ahora es más porque es real, ¿no? Pero fue en el año 91 y entonces, claro, de pronto te llegan al bar, al stop, donde parábamos todos en Hortaleza, donde Robe había parado alguna vez, y me dijo un colega, tronco, a Palmal de Extremoduro. No me jodas, tío, a Palmal de Extremoduro, sobredosis. Claro. Hostias, tío, tal, no sé qué, y te quedabas fundido. Yo entonces, claro, cuando tienes 21 años no tienes mucho contacto con la muerte, porque tus padres no han muerto y tus colegas no se están muriendo. Entonces fue absolutamente impactante. ¿Cuánto duró el dolor? Hasta la semana siguiente, que viene alguien, joder, vimos el otro día Extremoduro en Toledo y fue la hostia. Pero no se había muerto. Una semana estuviste pensando que estaba muerto. Una semana, o sea, yo recuerdo dolor con los colegas. Este hizo el primer duelo. ¿Pero qué año era eso? Antes de Twitter. 91, claro. Y luego ya lo mataron un par de veces más, pero ya no me lo creía. Dije, espera que luego va a venir otro de otro concierto, ¿sabes? Esta vez ha sido muy diferente. Uno ya tiene, por desgracia, más gajes del oficio con la muerte. Ya se mueren más los colegas, ya se han fallecido algunos de los padres. Y esta vez la muerte de Robe sí ha sido algo que... Y hablando de llorar, yo me he tirado 4 días totalmente seco, hasta que anteayer me cogí el coche, me subí al monte para arriba, y monte para arriba, y monte para arriba. Y cuando estaba arriba del monte me puse a todo volumen y allí descargué lo más grande. Pero tú le has conocido, pero lo impresionante es que hay gente que no le ha conocido, solo a través de su música, también lo ha sentido igual. Porque son los que mejores le han conocido, ¿no? Claro, tengo amigos que me decían, es que es como si se hubiese muerto mi tío. Bueno, aquí está Marta, nuestra compañera de redes, que ese día llegó diciendo que estaba muy triste, pero que también estaba muy conmovida y a la vez alegre de que estaba recibiendo condolencias como si fuera su tío. Sí, tal cual. Como si fuera una persona de la familia. Eso ha pasado. Sí. Bueno, pues va por el tío Robe. No te mueras tú ahora, por favor. A ver si vamos a tener otra muerte de estas que no se sabe, que hay que tardar una semana a ver si está vivo o no. Perdón. Dale, Albertucho. Bueno, vamos allá. Por el Robe. Una versioncita por bulería, ¿vale? Tú, harta de tanta duda yo, de preguntarle al viento tú, que dónde conocí a la luna yo, que en qué coño se ocupó el tiempo, en salir, beber, el rollo de siempre meterme 1000 rayas, hablar con la gente, llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti. Ya no me acuerdo de nada, que todo era de colores. ¿Dónde estarán los besos? Se los han quedado las flores. Salir, beber, el rollo de siempre meterme en mi raya, hablar con la gente, llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti. Y al llegar a casa me saludan, oye, ¿dónde vas, cabrón? ¿Dónde te has metido? Te aseguro que no he estado de más, que no he perdido el tiempo, que lo he gastado en salir, beber, el rollo de siempre meterme 1000 rayas, hablar con la gente, llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti. Y bueno, para algunos, la vida es caminar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Yo, más humilde soy, y solo espero que la ola
que desprende el último suspiro de un segundo. Me transporte, me sido hasta el siguiente salir, beber, salir, beber, el rollo de siempre meterme mi raya, hablar con la gente, llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti. Y al día siguiente ya no me acuerdo de nada, ya no me acuerdo de nada, ya no me acuerdo de nada, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo de nada. ¡Olé! ¡Qué maravilla! Bueno, pues tienes que salir, que se te va el tren. Bueno, pues nada. Albertucho, ha sido un placerazo. Muy bien, un placer. Gracias de verdad por haberte venido. Y ahí homenajeando al maestro. Sí, muchas señor. Gracias. Mira, que se ha venido además con una camiseta de ACDC que decía en la primera entrevista aquella que lo que a él le gustaba era básicamente ACDC y leño. Bueno, pues vamos a salir de aquí porque la influencia de la música de Robe va más allá de España, llegó hasta Uruguay, como nos han contado Santi y Payo, integrantes de Milongas Extremas, un grupo que nació como un homenaje milonguero a Extremoduro, de la rumba a la milonga. Creo que adentrados más o menos a los 20 años de todos, surgió una idea a través de estar tocando en fogones con guitarras criollas, esas canciones de Extremoduro. Surgió una propuesta como alternativa de empecemos a probar tocar versiones de Extremoduro, pero más como milonga, y nos lo hicimos muy propio. Nosotros como que los admirábamos, y después el hecho de cruzarnos también fue como muy importante. Cuando vienen en el 2012 acá nos invitan, comimos unas carnes acá y tomamos un poco, y cuando le dimos el disco que teníamos con Milongas Extremas de canciones de Extremoduro, pues lo primero que nos dijo es, bueno, esto ya lo conozco, quiero escuchar de temas propios. Y eso fue como un empuje impresionante para el camino que estamos haciendo, así que es como un padre, como un sensei, capaz que sin saberlo, pero lo es. Decidí aprender a hacerme yo la maleta para poder vivir. Hoy lloré, se me habrá metido un poco de arena, eso no es para mí. Porque como veis, la música del Robe se puede llevar a cualquier género. Y en el 95 dio su último concierto en Plasencia en 13 años, porque el entonces alcalde del PP, José Luis Díaz, prohibió los conciertos de grupos de rock duro o radical organizados con dinero municipal. Y aún así, siempre fue profeta en su tierra. Se ha apagado una luz necesaria en estos tiempos oscuros cuando la poesía humana es más necesaria que nunca. Se ha apagado la bandera de mi tierra, un símbolo de la generación perdida, de mi adolescencia, de mis amigos de un pueblo apartado de la Extremadura profunda. En definitiva, un símbolo de los marginados. Desde hoy se hablará menos desde el corazón posiblemente y todo será aún más artificial. Puedo decir que me ha ensanchado el alma desde que conocí a Extremoduro como buena extremeña de pura cepa hasta su último disco. He podido disfrutarlo aquí, he podido disfrutarlo cuando viví en Uruguay yendo a conciertos de Extremoduro, escuchando versiones. Tengo todos los recuerdos de esos momentos de intimidad con amigas, esa música que te agarra en las entrañas y te lleva a otros lugares, porque es un poco poesía también. Es un placer estar aquí en el equipo crudo, también contándolo y recordando a nuestro Robe. Siendo de Badajoz, Extremoduro siempre estaba ahí de fondo, sobre todo desde que sacaron a Gila y se hizo tan famosa la de So Payaso. Pero yo conscientemente empecé a escuchar a Extremoduro con 15 años cuando sacaron el disco de Yo Minoría Absoluta. A partir de ahí me ha acompañado siempre hasta hoy en día. En la adolescencia fue maravilloso poder descubrir los discos anteriores que me acompañaron en la rabia adolescente con esas letras que me hacían sentir bien. Pues hasta siempre, 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 Robert. Muchísimas gracias por tu legado. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Pues de Extremadura al mundo, Elisa, para despedirte, ¿cuál crees que ha sido su influencia? ¿Qué deja y qué se lleva? Pues deja mucho y además para siempre, que es lo bonito, ¿no? Cuando un artista se va. Y no solo de artistas coetáneos, ¿no? Pues Albertucho, Ponchoca, Marea, todos los que hemos dicho antes, Pereza, sino también hace unos días, bueno, cuando murió Robe, Alcalá Norte, que es otra generación ya son jóvenes, también decían que también les había influenciado muchísimo. De hecho, pusieron un trocito de Dulce Introducción al Caos.
y un trocito de Calle Elfo, que es una de sus canciones, y justo le habían hecho un pequeño homenaje que yo no me había dado cuenta, pero es verdad que un trocito de la canción es una canción de Robe. Y dices, pues fíjate hasta dónde llega su influencia, ¿no? A grupos que están ahora en lo más alto, que son súper jóvenes todavía. Fuego y Chinchetas, el podcast que tenéis que escuchar de música. Ahí están los capítulos que hacen en verano con Lourdes Lancho. Eso es. Y esa entrevista maravillosa a Robe Iniesta. La verdad es que es de lo mejorcito del verano en la SER, te tengo que decir, Elisa. Pues sí, yo también lo creo. Mira, vamos a sacar pecho, claro que sí. Muchísimas gracias por haber venido a este homenaje. Gracias a vosotros. Y de una mujer a otra, creo que te quieres poner las gafas, ¿no? A ver, sí, venga, vamos a Venga, hacerlo. ponte las gafas. Las gafas violetas. Las gafas violetas. No, que hemos estado... Te vas a meter en un lío, ¿eh? Sí, hemos estado muchos días hablando de esto, que si Sí. hay, que comentamos, no lo comentamos, no Venga, me voy a sí, meter en hay un que lío. comentar. Somos carne cruda y hay charcos Hay charcos que hay que pisar. hay callos que hay que pisar también. Charcos que también han pisado algunos, sí. Comentaba yo ayer en mis redes, no sin ánimo de polemizar, que hay que ver que Rosalía qué mal con el feminismo, pero que quien no tuvo ningún problema con eso fue Robe. Que me siento extranjero fuera de tus agujeros. Y la verdad es que me escribieron pues, muchas amigas, muchas conocidas, muchas fans de mí misma, Violeta Capilla en redes, comentando, bueno, pues que sí, claro, que había un cierto legado también que era demasiado masculino y bueno, todos sabemos que en las primeras letras sobre todo, pues hay muchísima referencia a la genitalia, eso es evidente, pero también el lugar de la mujer, pues bueno, es un lugar ahí de consuelo al hombre maldito, ¿no? Son siempre colaterales, aunque sean canciones de amor y muy bonitas y que todas las hemos sentido porque hay muchas fans, pero hay mucha musa, mucha braga, mucha braga. Encuentro a mi princesa hablando con la luna, echándose carrera, a ver quién es más puta. Sí, hay cosas que ya no... hoy Había- no casan tanto. Había también, claro. Es que es así, o sea, eso Es así. está en el pack. O sea, esa tendencia a agarrarse con la mano el escroto está ahí de la primera al último disco, ¿eh? Que Sí, también, ¿no? ¿Tú crees que eso ha sido...? Bueno, me limito a la última canción del último disco, no sé si... Sí, no me sé sí, cuál sí, es el la letra, título. sí. No, mis pelotas. Y así es toda la canción, o sea que eso estaba... en Mira, la te lo voy a primera, decir está en la inmediatamente que lo tenía yo pensado poner antes. Esto no está pasando. Eso es, o sea que sí. Eso Sí, lo que pasaba, pasa que eso pasaba. es verdad que Bueno, igual... porque teníamos el debate de si fueron sobre todo esa época dura del boom y tal, y últimamente decía Javier que bueno, había otro... La visión de la mujer sigue siendo colateral, nunca es central, pero siempre salvando a la oscuridad, pero sí que hay una celebración más de la vida y de la mujer como algo, en mi opinión, algo más amplio. Si hacéis una especial de música feminista, Extremoduro no va a sonar, ya te lo digo yo. Entraríamos gritando, no me jodas, todos a callar. ¿Y alguna cosa más que añadir? No, que lo diga él mismo. Verás cómo se ¡Golfa! Bueno, soy solo un hombre y los huevos pesan, decía en su canción Viajando por el Interior. Y como dice Quique, pues bueno, es una realidad a la que muchas estamos mirando también porque... Bueno, yo creo que también hay una asociación de estas canciones con una época de amores convulsos, de historias tóxicas. Entonces, bueno, hay una mirada muy, muy masculina en alguna de esas canciones. Había que decirlo y se ha dicho. Pues ya que están sonando los violines, ¿por qué no escuchamos un poco del que fue el gran disco conceptual de Extremoduro, donde le lleva, en mi opinión, hacia otro lugar al que no habían llegado entonces y con el que se van todos sus fans, porque La Ley Innata fue uno de sus discos más importantes. buscando mi destino, viviendo en diferido sin ser ni oír ni dar. Ya cobro revertido, quisiera hablar contigo y así sin comenzar. Yo entré en extremo con este disco. Las generaciones herederas de experimentos como La Leyenda del Tiempo o El Omega se chutan en vena esta nueva fábula de guitarra que fue un antes y un después en la música compuesta por Robe y el último gran disco de Extremoduro. Un álbum conceptual con el que conquistan a muchísimo nuevo público más joven y reenganchan con el anterior. Y en el que aparecen hasta los oboes, fíjate lo que te digo. Qué maravilla.
Y luego entran las guitarras, los violines, la piel se te pone así de erizada y ya no puedes parar. ¿Qué supuso este disco, Quique? Bueno, yo creo que este disco es un antes y un después en la categoría de Robe como poeta, como creador y como eso que como decía Fernando Navarro, no sé si sería muy real, pero como filósofo, ¿no? Entonces es como un gran culmen y yo desde dentro hasta donde sé es como cuando tienes muchas ganas de ir al baño y no consigues ir. Robe venía... Muy buena metáfora, le hubiera encantado. Quiero decir, sí, porque él venía de mucho tiempo sin poder componer, ¿no? Había pasado esa etapa que decía, que llamábase aquí a creativa y de pronto pues consiguió ir al baño, ¿no? Y el día que salió este pedazo de disco. Oigo que vuelve y vuelve a ver, vuelvo a mover los pies. Viento, me pongo en movimiento. Pues eso, volvió a mover los pies, se puso en movimiento y precisamente en esa última etapa Extremo acompañó a personas como Javi en otra última etapa. Cuando mi abuelo estuvo ingresado en la UCI para morirse, acababa de comprarme el disco de Material Defectuoso. Escuchaba en bucle Si te vas. Cada vez que escuchaba Y le sobra el valor que le falta a mis noches, pensaba en él solito en la UCI. Y ahora cada vez que escucho una canción me recuerda a él como algo bonito. Se le nota la voz por dentro es de colores y le sobra el valor que le falta a mis noches. Y se juega la vida siempre en causas perdidas. Ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores. Ojalá que se llame amapola, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, no, y que me pida mamá, 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 dame más, y que me pida. Si te vas me quedo en esta calle sin salida, que este bar está cansado ya de despedidas, decía en Si te vas, esta canción que estamos escuchando, y tantos años amenazando con irse, y al final pues se fue 2 discos más tarde, después de 32 años de carrera y 11 discos, Extremoduro se separa en 2019. Quique, esto es lo que tenía que pasar. Sí, además fue como un poco accidentado, ¿no? Porque fue cuando se iba a hacer aquella gira que finalmente no se hizo, épocas pre-COVID o post-COVID más bien, ¿no? Entonces él quería hacer una gira de despedida en condiciones de despedir a Extremoduro y no todos con mascarillas y separados unos metros. Ahí hubo una trifulca que terminaría con Robe ganando además el juicio contra Live Nation. Contra Live Nation y separando definitivamente a Extremoduro sin posibilidad de hacer una gira de despedida. Y él, que para entonces ya había hecho lo que aletea nuestras cabezas, sí, 2015, que era un primer disco con intención de despedirlo a Extremoduro y luego supongo seguir, pues nunca llegó a Extremoduro a salir con más discos. Ya directamente se metió en su carrera en solitario y hasta aquí, hasta estos días. Pues escuchemos cómo era el aleteo en solitario del Hombre Pájaro, ya con más calma, con violines, con orquesta, pero también la misma rabia contra todo lo malo del mundo. Contra todos. Otra vez me levanto contra todos. Si la vida me vuelvo a preguntar, si en la vida me vuelvo a equivocar, ahora que estoy tan solo. Creo que ha influido mucho en mi manera de entender el mundo y el amor. Muchas veces yo decía que no era consciente de si soy como soy por haber crecido escuchando Extremoduro o elegí crecer escuchando Extremoduro por ser como era. Me salí del camino a caminar. Y se salió del camino con Lo que aletea en nuestras cabezas y después vendría Destrozares, canciones para el final de los tiempos, en el que asoman no solo los destrozos del alma, también los del planeta. Hoy he decidido soltar mi parte animal. No, ya no me pienso callar, nunca nada más. Voy a empezar por decir que no creo en la moral de la sociedad. Creen que digo que no existe Dios ni Santísima Trinidad del mal. El mejor regalo que me ha hecho Robe fue precisamente el día de su muerte. Que después de todo el día llorando y de ser uno de los días más tristes que recuerdo en mucho tiempo, a última hora del día
recordando la juventud y los amigos que tenía entonces, acabé tirándome hasta las 2 de la mañana hablando de Extremoduro con un antiguo amigo con el que llevaba años sin hablar y hemos retomado el contacto, así que todavía hoy le puedo decir gracias, Robert. Y luego el gigantesco Mayéutica, un nuevo disco sinfónico, pero ahora en solitario. Con él llegamos a los últimos años de un nuevo Robe que era el mismo, pero iba solo y bien acompañado por una de las mejores bandas que hemos visto en los escenarios en la última década. Aunque no supiera qué decir, no dudaría en abordarte. Hoy no dudaría en decirte, si te tuviera aquí delante. Y hoy el espacio-tiempo nos concedió un tren que pasa una estación. ¿En qué se diferencia el Robe de estos discos del Robe de Extremoduro? ¿Qué nuevo nos cuenta? Pues voy a ser muy sintético y muy suave. Simplemente que cambia la guitarra eléctrica por un violín. Por el violinista. El resto, la manera de componer, la manera de expresarse, los descubrimientos que había hecho y la extensión de su filosofía y de su lírica ya estaba ahí. Es la de siempre. Entonces, yo le he peleado mucho. ¿Cómo ha cambiado? Digo, ¿que ha cambiado qué? Coge ese violín y ahora ponlo en guitarra eléctrica, tocada por Iñaki. Fíjate la manera de doblar, como le gusta el doblarse dos guitarras. Bueno, pues ahora se dobla con un violín, pero la manera de componer es la misma. Mayéutica es la segunda parte de la Lelinata. Claro. De hecho, ya la habían empezado a trabajar con Extremoduro, ese tema. Entonces, no está contando nada que no sea el mismo. Claro. Y de la manera y sus formas que había contado. Entonces cambia, bueno, pues quizás sea un pelín más sinfónico si utilizar un violín lo quieres llamar así. Y del aleteo, que escuchábamos antes, es esta Nana Cruel. Una nana que en sus últimos conciertos dedicaba a los niños de Gaza. Porque sí, era alguien que seguía confiando en el poder del arte para curar como le curó a él. Duérmete, que ya estás a salvo de todo el sol. Se ha ido entusiasmado, le ha salido. Se lo han disputado estos días también desde la derecha incluso, a pesar de sus alegatos contra la policía, contra la monarquía, a favor de la desobediencia, de la insumisión o a favor del planeta. ¿Cuáles eran en el fondo las ideas políticas de Robe? Yo me imagino que es algo más parecido a un ecologista, ¿no? Y más a un rojo de corazón que de cabeza, creo. Esa es la idea que yo me hago. Y lo de la derecha es que lo de siempre, si no se puede apropiar de los símbolos que valen, pues es que se van a quedar con Nacho Cano, ¿sabes? Entonces no le queda más remedio que decir que no eso, pues que eran suyos. Lo que no eran suyos, ni Machado era suyo, ni Miguel Hernández era suyo, ni Lorca era suyo, ni Robe. ¿A él eso le importaba o le daba igual? Yo creo que le daba absolutamente igual, sí. ¿Sabes? También te podía permitir el lujo de vivir encima de las nubes, ¿no? Y eso hay que saber aprovecharlo también. Él ya lo dijo muchas veces y esto se ha tomado por culo, básicamente. Y así se llama uno de los nombres, uno de los grupos tributo, el primero, el más longevo, el que apareció en 2008. Iros todos a tomar por culo surge ya hace bastantes años a raíz de la admiración y del cariño que le teníamos a la obra de Extremoduro y lo que había supuesto su música y su arte en nuestras vidas. Y desde el respeto y desde el cariño intentamos llevar en nuestras actuaciones esa energía que ha transmitido Extremoduro y Robe. Es un momento duro ahora con su marcha y hemos podido ir a despedirnos a Plasencia
y de todo corazón agradecerle todo lo que ha hecho por todos. Lo que está claro es que su ideología, si era una, era esa del poder del arte para curarte. Tal vez si pudiera hablarte de si fuera cierto que el poder del arte bien nos pudiera salvar de una vida inerte, de una vida triste, de una mala muerte, bien nos pudiera salvar. El poder del arte, una de las canciones de su último disco, Se nos lleva al aire, publicado en 2023, en el que Robe, totalmente liberado de todo lo que le había pesado, cantaba que no tenía nada que perder. Y quizá porque estaba ligero de equipaje, el hombre pájaro ya podía volar y se lo llevó el aire, como cantaba en este disco. Me equivoco una y otra vez y te puedo asegurar que el paso de los años no impide que vuelva a tropezar ni que me vuelva a romper contra otro desengaño. Volvería a mis adicciones si acaso fuera, si fuera necesario caer en los mismos errores, si acaso fuera, si fuera necesario. Un hombre que no miraba al pasado, ya decíamos, que trataba de vivir en el presente, aunque a veces duela, como decía Kiko, y que se ha ido demasiado pronto, Quique. Hombre, 63 años hoy en día Sí, es muy joven, ¿no? O sea, los nuevos 40 son los 63. Así. Y que estaba todavía creando y estaba componiendo y estaba... Yo tenía muchísimas ganas de escuchar lo nuevo que fuese a hacer, ¿sabes? O sea, no me tomé... cuando tuvo el tema de los pulmones y tuvo que suspender los 2 últimos conciertos, me lo tomé como un achaque propio de alguien que lleva no sé cuántos bolos seguidos y tienes ya pues un desgaste físico o mental por la edad y dices, bueno, pues ya está. Y por donde sé y hasta donde me llega tampoco era muy esperado para nada, ¿sabes? Y de pronto, pues, la parca es así. ¿sabes? Implacable. Para seguir esa historia, te comento que en Twitch están diciendo que tu historia y tu ron con él dan para libro, por si quieres. Ya dio para relato en su momento y creo que está ahí bien. Bueno, ¿qué crees tú que deja Robe? De todo Mira, esto que hemos dicho ya es difícil decir algo nuevo, pero para ti... No, con todo lo que habéis dicho, yo quería hacer una despedida y llevo un rato diciendo, bueno, pensando la última vez que le vi o quizás recoger alguno de los mejores momentos que le vi, que va a ser encima de un escenario, más allá de tal, ¿no? Entonces, iba a contar la vez que me invitó a subir a recitar a un escenario, pero no lo voy a hacer, lo guardaré para ese libro que no voy a escribir. Aquello acabó en desastre, pero estuvo muy bien, muy simpático, fue simpático. Iba a decir la última vez que le vi, que fue en esta gira de Se nos lleva el aire. Yo he visto todas las giras de Extremoduro desde el año 89, ¿no? Y bueno, la última vez que le vi encima de un escenario, además, y fue cuando acababa, fue en Alcalá de Henares, porque no quería ir a Madrid, me dije, joder, estoy harto de ir a Madrid, Alcalá de Henares es un sitio más guay, y acerté, porque luego Madrid se suspendió. Entonces él acababa con toda la banda tocando, y él con la guitarra así en alto se daba un paseillo de un lado a otro del escenario, y las miles y miles de personas aplaudíamos y aplaudíamos y aplaudíamos, ¿no? Yo dije... Joder, le decía, cabrón, lo has conseguido, tío, eres un puñetero mito en vida. Y sin embargo, voy a volverme, y os voy a explicar por qué, a recordarle en un concierto del año 1990, en una sala pequeña de Alcobendas, cuyo nombre no recuerdo, y éramos 30 personas viendo Extremoduro. Entonces salieron, hicieron los 7 temas que tenían, se metieron dentro a ponerse, salieron y volvieron a tocar los mismos 7 temas. Genio y figura. O sea, fue la leche. Y para mí muchas veces me han preguntado ¿cuál ha sido tu concierto favorito? Y siempre tengo esa pelea entre Neil Llano y la Crazy Horse y ese de Extremoduro. Y lo he querido recordar porque los 4 miembros de esos Extremoduro, Luis Bonfanta, El Salo, Carlos el Sucio y ahora Robe, están muertos. Ya. Siempre ellos, Extremoduro grandísimo. Pues va por ellos. Volvería a hacerlo por
Quique, que te queremos mucho por aquí. Oye, pues que gracias por venir a este programa. Gracias a y vosotros, a todos que a los que sois vienes. un verdadero encanto. Esperamos ese libro, ¿eh? Venga, dile al turrón que os pongáis al turrón. Pues es necesario escuchar un último mensaje. Soy Irene Valiente, guionista de Carne Cruda. Este ha sido el guión más difícil que he hecho nunca. Básicamente llevo 3 días entre el llanto desconsolado y la risa de loca, porque el Robé para mí era, bueno, ese artista al que volvía siempre. Su música, como la poesía de Miguel Hernández, era capaz de narrar cualquier cosa de la vida, ¿no? Desde lo más turbio y guarro hasta lo más bello. Gracias por ayudarme a despedirlo. Y nada, Evaristo, a ver si resucitas y te haces un canutito. De viento, de puro viento, de morir en el intento y dejarse llevar por el viento a volar. Y de abrazos, de puro abrazo, fundidos en un abrazo, morir en tu brazo, volver a empezar. De no querer de dar puntos suspensivos, de no quererse dar nunca por vencidos. Y no hay nada más, no, no, no hay nada más, no, no, no hay nada más. No hay nada más, pero queda todo lo demás, todo lo que nos dejó. Se fue el hombre pájaro con el viento, abrazado a ti, abrazado a todas, a todos, puro abrazo para quienes han crecido con él y han muerto también un poco con su último vuelo. Este programa era para decir que no es el final, son puntos suspensivos porque él seguirá aleteando para siempre en nuestras cabezas, cantando, que no nos demos por vencidos. Así que todos y todas, ayudadme. Que Robe y Extremo Duro... A ver, hay que hacer otra vez. Hay uno que es ganador. Vamos a hacerlo otra vez todas juntas, ¿vale? Pero primero hay que decir, es que lo has despistado. Salud y República. Ah, bueno, vale. Claro, Salud y es que República, si no, vale. Venga, venga. Hasta mañana. Salud y República. Y que Robe y Extremo os acompañe. Yo siempre he intentado no dejarme llevar por la inercia, ¿no? Es una cosa muy fácil y yo he intentado no dejarme nunca y siempre plantearte las cosas, replanteártelas otra vez y estar siempre replanteándotelas, ¿no? Lo que ahora está bien, mañana puede ser que no. Y al contrario, ¿no? Yo creo que nunca me he dejado llevar por la inercia, siempre he intentado tirar para adelante y intentar cambiar.